Amigos rocieros, hermanos de esta bendita hermandad de la Virgen del Rocío y del pueblo de Tocina. Nos reunimos hoy con el corazón rebosante de emoción a las puertas de un nuevo camino hacia la Blanca Paloma, un nuevo Pentecostés, para escuchar el pregón que abrirá, con palabra de amor y devoción, las sendas del alma hacia las marismas santas del monte. El pregón no es solo un discurso, es un canto del alma, un testimonio de fe, un susurro que se convierte en clamor cuando el corazón se desborda al recordar la mirada de la Señora ante las arenas. Es también el privilegio y la responsabilidad de ponerle voz a lo que muchos sentimos y no siempre sabemos expresar. Hoy, esa voz será la de María José Navarro, rociera de corazón, caminante incansable, hermana entregada, cuya vida está tejida con los hilos de la devoción mariana y la alegría del camino. María José Navarro no necesita presentación entre nosotros. Su amor a la Virgen, su compromiso con esta hermandad y su manera de vivir el rocío, con hondura, con alegría y con verdad, hacen de ella el alma perfecta para pregonar este sentir. En sus palabras hallaremos la emoción de una vivencia única, la profundidad de una fe sincera y el eco de tantas vivencias compartidas al abrigo de la Señora. Dios te salve, Virgen pura, Reina del cielo y la tierra, luna clara y sin menguante, luciente y hermosa estrella. Dios te salve, blanca aurora, vida que nos da la vida, dulzura que nos consuela y esperanza cuyo amparo nuestras desdichas ahuyenta. Te claman los rocieros, tus devotos te veneran, a ti como a su patrona porque los socorras ruegan. A ti llamamos nosotros, desterrados hijos de Eva, y los que de su desgracia arrastramos las cadenas. A ti porque nos ampares, a ti porque nos defiendas, suspiramos los mortales en este valle de pena. Ea, preciosa paloma, ea, dulcísima reina, ea, madre del rocío, constante abogada nuestra. Vuelve a nosotros tu vista de misericordia llena, y después de este destierro, al bello Jesús nos muestra, a ese sol bendito fruto de tus entrañas excelsas, a ese Salvador del mundo que nos guía y nos sustenta. Oh clemente, oh piadosa, misericordiosa y buena, oh dulce Virgen María, Madre de Jesús y nuestra. Las necesidades todas mira piadosa y remedia, y a este pueblo de Tocina salud y gracia dispensa. Amén, Jesús repitamos, y así siempre sea, y alabemos a María en los cielos y en la tierra. Señor cura párroco y director espiritual, hermano mayor y junta de gobierno de nuestra querida Hermandad del Rocío de Tocina, antiguos hermanos mayores, hermandades y asociaciones que nos acompañáis, autoridades, amigos y rocieros reunidos ante la Madre de Dios. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Paco Navarro, sevillano del Pozo Santo, trabajador, simpático, alegre. Josefina Hermosel, extremeña de Barcarrota, hacendosa, cariñosa.
Fruto del amor de estas grandes personas, vino al mundo un 11 de julio de 1960 y... Bueno, lo voy a decir, 1964, que son 60 años muy bien llevados. Pues eso, ese día nació en Sevilla nuestra pregonera, María José Navarro Hermosel. María José es la mayor de 3 hermanos. Ellos, Yolanda y Paco, son pilares fundamentales de su vida, junto con sus sobrinos Andrea, Paula y Paquito, su cuñada Rocío y, por supuesto, su gran amor Rafael. Los primeros años de María José transcurrieron en la barriada de Begoña, en Pío XII. A principios de los 70, la familia se traslada al barrio de San Lorenzo, más concretamente a la calle Cristo del Buen Fin. Y ahí es donde yo la conocí, hace ya 50 años. Ella en el segundo izquierda, yo en el primero derecha. Pero además de vecina, estudiamos juntas las Salesianas de San Vicente. Más tarde, el BU y el COU en las Teresianas. Y ya en la universidad fuimos por caminos distintos. Ella realizó estudios de graduado social. Nuestra pregonera, además de rociera, es hermana del Cristo de Burgos, hermandad con la que mantiene un vínculo muy especial toda la familia. María José es una mujer luchadora, trabajadora, constante, fuerte, capaz de sacar adelante todo lo que se propone. Es amiga de sus amigos y es, sin duda alguna, la piedra angular de su familia. La relación de María José con Tosina, como es de suponer, llevando prácticamente toda la vida junta, es muy anterior a la vinculación con nuestra querida hermandad. Tanto en su adolescencia como en sus primeros años de juventud, ha vivido aquí ferias, romerías, reuniones de Navidad. Durante el curso le tocaba a ella venir a Tosina y, llegado el verano, me tocaba a mí irme para Rota, lugar donde ella pasaba y sigue pasando sus vacaciones veraniegas. Son tantos los recuerdos que se agolpan en la memoria que serían imposibles verbalizarlos todos. ¿Verdad, amiga? Como es lógico, durante todo este tiempo ha habido épocas en las que nuestras vidas han ido por distintos derroteros, bien por trabajo o bien por circunstancias familiares. Durante unos años estuvimos algo más distanciadas, pero cuando la amistad es verdadera, nunca se pierde. Y cuando por avatares de la vida nos tocó vivir unos meses juntas, volvimos a hacer planes comunes, como si el tiempo no hubiera pasado. Y así fue como nació la idea de venir al Camino con Tosina, además en un año muy especial, en el 2011, en el 25 aniversario de la hermandad. No fue necesario explicarle qué era el rocío, porque ella ya era rociera, había hecho muchos caminos con su hermandad de Coria. Pero desde que hizo ese primer camino con nosotros, nuestra hermandad de Tosina pasó a ser también su hermandad y ya no ha dejado de caminar junto a nosotros y junto a nuestro bendito sin pecado. Pero bueno, una vez llegado aquí, le paso la palabra a mi cuñada, que la parte rociera de María José la conoce ella también. Gracias. Buenas tardes a todos. Un año más llega mayo con olor a brisa nueva. Un año más que florece una nueva primavera con aromas de tomillo, ya huele a jara y a menta. Un año más los caminos esperan a las carretas y un año más el rocío está llamando a las puertas de corazones dormidos despiertos en primavera, que sueñan con los caminos, con pisadas en la arena, oler a jara y romero y cruzar de nuevo el quema. Con sentir ese crujir de las benditas maderas del puente de las Olí, para estar más cerca de ella, con ver su rostro divino que nos alivia las penas y sentir escalofríos cuando la tenemos cerca ese lunes de rocío.
Un año más los recuerdos y un año más las ausencias. Un año más en los cultos en honor a nuestra reina, sentimientos y fervor y oraciones rocieras. Y un año más el pregón, que saltará las grandezas de este bendito rocío que va calando en las peñas. Yo sabía de nuestra pregonera por ser amiga de la infancia de mi cuñada María José, pero empecé a conocerla de verdad cuando en el año del 25 aniversario de la fundación de nuestra hermandad, en el año 2011, como bien ha dicho antes mi cuñada, hizo su primer camino con tocina en nuestra carriola Lirios y Romero. Fue todo un descubrimiento, haciéndose querer desde el primer día, porque aunque mi cuñada no pudo ir ese primer camino por motivos laborales, habiendo sido ella la que la animó para que viniera con nosotros, la Navarro se integró perfectamente. Su capacidad de trabajo y el compromiso que fue adquiriendo con la Hermandad de Tocina dieron su fruto en 2013, cuando yo le propongo que formara parte de mi Junta de Gobierno como mayordoma segunda, a lo que ella acepta sin pensárselo dos veces. 3 años más tarde, en la siguiente Junta de Gobierno, pasa a ser mayordoma primera, desarrollando una labor encomiable y alabada por todos. En nuestra carriola se ha convertido en uno de los pilares fundamentales, sobre todo en el camino, porque ¿qué hubiéramos hecho los Lirios y Romero si la Navarro no se hubiera acostado todos estos años atrás en la cama del medio de dentro? Y por supuesto todos sus bártulos en ella, que nadie se explicaba cómo le quedaba sitio para dormir. Este año con la carriola nueva, a ver cómo nos organizamos, amiga. Han sido ya muchos caminos, muchos rocíos compartiendo ratos de risa, de llanto, de confidencias, de discusiones, de desvelo, de oraciones, de silencios, de baile, y aunque ya cantamos bastante menos, también nos hemos echado nuestros ratos de cante cuando ha llegado el momento. Por eso, y antes de cederte la palabra, querida María José, pidiéndole a la Virgen del Rocío que te ilumine y te guíe en la celebración de sus glorias y nos dé mucha salud para seguir compartiendo rocíos, las 3 juntitas, las mayores, creo que este es el mejor de los momentos para decirte lo mucho que te queremos de la forma más rociera posible. Va por ti. Ha habido un descuadre. Directo, las cosas del directo. 4. Va por ti. No me digas que me vaya, que yo no puedo sin ti. Que yo no puedo sin ti. No me digas que me vaya, que yo no puedo sin ti. No me digas que me vaya, que yo no puedo sin ti. Que yo no puedo sin ti. Con quien cantaré la raya y cruzaré la orilla. Con quien cantaré la raya y
Señor cura párroco, señor diácono, señor alcalde, señor juez de paz, señor hermano mayor, representaciones de hermandades, hermanos y amigos todos. Como dice la canción que acabamos de escuchar, todo empezó una mañana. El pasado 9 de noviembre, día en que, por cierto, mi madre hubiese celebrado su 95 cumpleaños, íbamos, Rafa y yo, muy temprano por la mañana, con su hermandad de la Veracruz de Sevilla, a ver a la Virgen del Rocío y disfrutar un día de convivencia en la aldea como hemos hecho en años anteriores. Casi llegando a la aldea, recibí la llamada de un número desconocido, el cual no cogí. Rafa, que venía a mi lado, me dice: ya te van a vender algo. Y en ese momento suena de nuevo el teléfono y pensé, lo voy a coger. No vaya a ser que, aunque no tenga el número grabado, sea algo que me tengan que comunicar importante. Al descolgar, al otro lado de la línea, escuché la voz de nuestro hermano mayor, Carlos Espinosa, felicitándome y dándome la enhorabuena. Yo en un principio pensé que me felicitaba por otra causa y le di las gracias por el detalle que había tenido con nosotros, llamarnos para darnos la enhorabuena personalmente. Pero él siguió hablando y me dice: yo te felicito por otra cuestión, María José. Y yo le respondí: ostras, ¿qué ha ocurrido? ¿Pasa algo? Rafa, que estaba a mi lado, me dice: a ver si te ha tocado la lotería. Carlos lo escucha y me dice: pues sí que te ha tocado la lotería. Me quedo callada, pensando por un momento, y se me pasó por la cabeza que a ver si es que necesitaba que lo ayudase en algo de la hermandad o como auxiliar. Pero escucho de nuevo su voz y me dice: la Junta de Gobierno, en cabildo ordinarios de oficiales, ha decidido nombrarte pregonera 2025. Totalmente sorprendida, le digo: pero ¿eso cómo es? ¡Ay, por Dios! Rafa me mira y me pregunta: ¿qué pasa? Digo: bajito, pregonera. Y él se lleva las manos a la cara y empieza a reírse. Me mira y con la cabeza me hace el gesto de sí. Y yo a su vez le hago el gesto de no. Él insiste y me hace de nuevo el gesto de sí. Y yo otra vez no. Total. En ese momento miro hacia adelante y le pregunto a Carlos: ¿tengo que contestarte ahora? Y él me dice: no, mujer, piénsalo, reflexiónalo, asimílalo y me dices algo. Entonces fue cuando le digo: Carlos, es que no te lo vas a creer, pero casi que estoy entrando en el Rocío. Hemos venido a ver a la Virgen, y que me llames en este momento para comunicarme lo que me acabas de decir, me parece una coincidencia increíble. No lo esperaba para nada y me sorprende que sea justo en este momento. Pero bueno, ya que estoy en el Rocío, lo voy a hablar con la Virgen y te contesto. Cuando cuelgo, Rafa me dice: la Virgen sabía que hoy venías al Rocío y ha esperado casi a que entres en la ermita para que recibas la llamada de Carlos. Así que me parece que, además de lo que teníamos previsto hablar con ella para darle las gracias por nuestras cosas, vas a tener algo más importante que contarle y por lo que pedirle consejo. Pues sí, le contesto. Me llevé todo el día a que la Virgen me dijera algo. Primero fuimos a escuchar misa a la ermita y la Virgen me dijo poco por no decir nada durante la misa. Volvimos a ir a la ermita por la tarde para poner unas velas, pero seguía sin decirme nada. Y yo, que no lo tenía claro, la verdad, porque me daba un poco de miedo, por no decir pánico, subir a este atril. Pero sobre todo, ¿qué podría decir yo? ¿Qué, cómo y cuándo yo le escribiría?
Transcurrió el día y volvimos de Rocío para Sevilla y yo seguía sin tenerlo claro. Pero antes de llegar a casa nos paramos a tomar algo y cenar. Y estando sentada esperando a que nos sirvieran, escucho el teléfono de nuevo. Esta vez no era una llamada de teléfono, sino la recepción de un WhatsApp. Miro el teléfono. El WhatsApp era de un amigo de mi padre que fue compañero de Junta de Gobierno en la Hermandad del Santísimo Cristo de Burgos y con el que la familia aún sigue teniendo relación. Me enviaba una foto en la que aparecía mi padre junto a sus compañeros de Junta de Gobierno ante el Cristo de Burgos. Mi padre falleció hace ya casi 27 años. Me quedo mirando la foto y me digo a mí misma, esto no puede ser ya casualidad. Me parece a mí que aunque no haya sentido que me hablara la Virgen en la ermita, me está mandando mensajes por todos lados. Así que aprovecho, ya que estaba sola en ese momento y no lo pensé dos veces. Cogí el teléfono, llamé a Carlos y al descolgar le dije, Carlos, la Hermandad del Rocío de Tocina tiene pregonera para el 2025. Para volver este año al Rocío, la primavera nos ha avisado, primero con su olor a azahar y después mostrándonos nuestros campos llenos de margaritas y amapolas. Para volver este año al Rocío solo falta escuchar de nuevo el sonido de las campanitas de la carreta, donde cobijamos nuestro sin pecado, al que acompañaremos todo el camino hasta llegar a los pies de la Virgen. Para volver este año al Rocío solo falta escuchar de nuevo el tamboril y la flauta, y cuando lleguemos andando al puente de la Jolí, lo cruzaremos rezando, cantando y bailando, con el pensamiento siempre puesto en ella, dándole gracias por haber podido otro año más hacer el camino, pidiendo por aquellos que este año no han podido venir, pero sobre todo nos acordaremos de los que en las marismas azules están. Os voy a relatar una historia que ocurrió hace mucho, mucho tiempo. En la romería del año 1965, iba un padre andando por la aldea del Rocío con su pequeña hija a la que llevaba aún en un capazo. Ese hombre, a su manera, quería que su hija sintiera desde pequeña el latido de la devoción que él tenía y acercar a su hija a la Virgen del Rocío. Pero en medio de aquel fervor ocurrió algo inesperado. A la altura del muro de la Hermandad de Sevilla, un jinete, cuyo caballo estaba descontrolado por el bullicio, se alzó en dos patas, encarándose a ese hombre que iba con su hijita en el capazo. En ese momento, todo se paró. El tamboril dejó de sonar en su mente. Las voces se apagaron y solo quedaron el susto, el miedo, el latido de un padre que sin pensarlo protegió como pudo a su hija, dejando el capazo en el suelo y poniéndose él delante. Ese hombre subió los brazos y cogió al jinete por la solapa, lo miró a la cara y le dijo: «Di ahora, viva la Virgen de Rocío». Desde entonces, mi padre no volvió a la aldea, en la romería del Rocío, no porque su devoción hacia la Virgen se apagase, sino porque su amor de padre fue más fuerte que su devoción. Pero cada vez que le surgía la oportunidad de volver al Rocío, iba a ver a la Virgen. Pero siempre que en la aldea no se festejase alguna fiesta. Yo soy esa niña que estaba en ese capazo. Y hoy, al recordar esta historia, siento que la Virgen no deja a nadie atrás, que a todos sus rocieros nos llama de una manera u otra, para que vivamos el Rocío desde el lugar donde nos sentamos más cómodos y seguros. Y en esa llamada, la Hermandad de Cocina ha sabido responderme, porque además de haber aprendido con ella a caminar con fe, ha entrado en mi corazón.
Empecé a conocer y a vivir el ambiente de la aldea del Rocío después de ir con un grupo de Coria que organizaba una reunión de gente que salía desde el Rocío hacia la Raya Chica para unirse con la hermandad de Triana que venía celebrando su camino en la Candelaria. Para mí fue una experiencia impactante. Me gustó el ambiente, echar el día en el campo, escuchar cante, ver a tanta gente en los caminos disfrutando. Tanto me gustó aquello que durante ese mismo fin de semana surgió la idea de alquilar por un mes más la casa donde nos habíamos quedado para pasar la Candelaria. Y me apunté de inmediato, casi sin tener lo que pensar. Por aquel entonces conocía muy poco, por no decir casi nada, a todos los que nos lanzamos a aquella aventura. Pero a raíz de esa idea se fue creando un lazo de amistad con muchos de los que formamos parte de aquella reunión, que ha perdurado en el tiempo. Mi primer contacto con el Camino del Rocío fue en el año 1996 con la Hermandad del Rocío de Coria. Ese contacto no fue por casualidad, sino porque salió del hospital aquel hombre que me llevaba en el Capazo, donde estuvo 2 meses ingresado debido a un fuerte infarto. Por mi vinculación por aquel entonces a personas cercanas a la hermandad y que hacían el camino, pude llevar a cabo la promesa de ir andando al lado del cajón y hacer unos días de camino. Finalmente, por motivos laborales, esos días pudieron ser el viernes de camino de ida, el fin de semana en la aldea y los 3 días de camino de vuelta hasta llegar a casa. Llegado el momento, me incorporé a mi reunión y la hermandad de la finca de Hato Blanco, en Villamanrique. Yo había ido de visita muchas veces a esa parada, pero esa noche fue especial. Parecía como que todo era nuevo. Yo me levantaría en Hato Blanco y echaría a andar con la hermandad. La parada en la finca de Hato Blanco es especial y está llena de símbolos para Coria. El más representativo es el majestuoso pino que se alza como testigo y protector de la carreta de plata en la noche de Hato Blanco. En su rama se posan todos los recuerdos de aquellos que han transitado por ese camino y los de generaciones futuras que continuarán con la tradición de la hermandad. El pino tiene un enorme y robusto tronco y una aparasolada copa con 7 brazos que destacan en todo el entorno. Cuando la hermandad llega al cortijo, se coloca la carreta debajo del piñonero y se preparan sus brazos con luces para que iluminen la carreta y tenga lugar la misa de camino. La noche de Hato Blanco es mágica e inacabable. Cuando terminó la larga noche y al día siguiente escuché mi primer toque de diana, me enseñaron que había que aligerar para levantarse y correr para vestirse, desayunar y recoger si quería salir andando con la hermandad. Por lo que pronto me di cuenta que o me espabilaba o me quedaba atrás. Pero de lo que verdaderamente me percaté es de lo duro que es ir andando a paso de buey, sobre todo por las rayas, soportando un calor abrasador como el que hizo aquel año. Pero os tengo que decir que para ser novata lo soporté bien y llegué al Rocío de una pieza. Otra cosa fue cuando el lunes por la mañana empecé el camino de vuelta. Tenía que aguantar como fuera los 3 días hasta llegar a Coria, andando al lado del Santegado. Pero no pudo ser. Ese primer día de vuelta hizo un calor achicharrante
como hacía años que no se recordaba. Y la hermandad obligó a los peregrinos a retirarse de las arenas e ir con sus conocidos o reuniones y estar en sombra, por miedo a posibles desmayos por golpe de calor. Yo lloraba, porque tenía que cumplir mi promesa. Tenía que estar al lado del cajón y el sin pecado, pero no me dejaron seguir. Cuando llegamos a Palacio, mi reunión decidió alegrarme un poco el día y me bautizaron en el pilón. Aunque aquello, más que un bautizo, fue un chapuzón en el pilón. Me pusieron empapada no solo de agua. Cuando llegamos a la parada de secteo, me tuve que cambiar la bata, porque cuando se secó el agua que me habían echado encima, la bata estaba tiesa por la baba de todos los animales que habían pasado de niños en aquel pilón. 2 días a los días siguientes, el martes y el miércoles, que faltaban hasta llegar a Coria, la temperatura bajó y sí conseguí cumplir mi propósito. Cuando la hermandad llegó a Coria, allí estaban mi padre, mi madre, mi hermano Paco y mi cuñada Rocío. A que yo entrara en Coria con la hermandad, andando junto al cajón del sin pecado. Mi padre vino a recogerme después de yo conseguir cumplir mi promesa. En ese primer camino de mi vida conocí un camino sin vallas y podía pernoctar en los pinares de Alnarcasa el día antes de llegar a Coria, donde estabas toda la noche alrededor de una candela escuchando a unos y a otros cantar. Otra gran noche del camino de vuelta de Coria. La verdad es que son muchos los recuerdos que ya no volverán, porque esos caminos de antes ya no volverán. Y así empezó mi amor por el camino. Y a partir de entonces hice muchos caminos con la hermandad de Coria. Pero también la señora me dio la oportunidad de conocer otro camino, totalmente distinto al que hasta ese momento había conocido, el camino de la hermandad de Sanlúcar de Barrameda. Día grande en Bajo Guía cuando Sanlúcar embarca, para cruzar en la barcaza hasta llegar a la otra orilla y adentrarse en el coto, traspasar el Cancelín para desde allí llegar al Rocío. Esa sensación cuando te montas en la barcaza de peregrino para cruzar el río y te da esa brisa en la cara y miras hacia el otro lado y ves otra barcaza donde va la carreta con el sin pecado, protegida de un ejército de caballistas. Es una estampa única. Cruzar el coto de Doñana es una de las experiencias más bonitas que he vivido y sufrido. Es un camino totalmente diferente al que conocemos las hermandades que vamos peregrinando desde Sevilla. Pero solo se puede apreciar un poco de ese camino cuando cruzamos la calle. Recuerdo paisajes tan hermosos como Malandar, el Cerro del Trigo, el Cerro de los Ánsares, las pajareras, tanta arena, los nidos de cigüeña. Lo que más me llamó la atención de ese camino, además de los paisajes preciosos y los atardeceres maravillosos de los que se puede disfrutar, fue la ruptura total con el mundo urbano. Desde Bajo Guía hasta la Cananiega no tienes contacto con el asfalto. Y esa fotografía maravillosa al llegar cerca de la aldea, desde que cruzas el Cancelín de salida y llegas al Rocío, no pierdes de vista la magnífica imagen de la ermita reflejada en la marisma. En fin, todos los caminos tienen su magia, pero hay que reconocer que este es especial. La
Ustedes os preguntaréis, ¿y ahora por qué hemos escuchado esto? Pues sencillamente porque voy a hablar de la Hermandad de Tocina, de lo que ha significado y significa para mí ser hermana de esta hermandad. En primer lugar, os voy a contar, aunque ya mis presentadoras algo han comentado, que yo no soy de Tocina, pero llegué a este pueblo hace mucho tiempo de la mano de Soco Iglesias y María José Naranjo. Ellas eran mis vecinas en Sevilla cuando éramos unas niñas y estudiábamos en EGB, en el Colegio de las Salesianas de San Vicente. De hecho, Soco y yo hicimos juntas la primera comunión. Con la primera familia que conocí Tocina fueron con los Iglesias Beltrán. Desde muy pequeña venía algún que otro fin de semana con Soco y su familia. Más tarde, cuando la familia Naranjo García se trasladó a Sevilla para que los niños estudiaran, el lazo de amistad fue más fuerte con María José porque éramos compañeras de clase primero en las salesianas y más tarde en las teresianas. Nos separamos al hacer la selectividad y la vida nos fue llevando por caminos y situaciones distintas, aunque la amistad siempre perduró a lo largo de los años. Siempre estábamos en contacto. En el año 2011 me propuso María José hacer el camino con Tocina. Yo, por circunstancias personales, me había quedado un poco desubicada para hacer el camino. Y ella conocía mi experiencia en el camino y lo que a mí me gustaba hacerlo. Así que no me lo pensé 2 veces y le dije que sí. Pero lo mejor fue que por circunstancias laborales ella no pudo hacer ese camino y solo iría a pasar el fin de semana. Menos mal que por la amistad que me une con las familias anteriormente mencionadas, cuando llegó la hora de hacer el camino y echar a andar, no me sentí en ningún momento desplazada ni sola. Todo lo contrario. Me sentía arropada por esas personas rocieras de Tocina que habían formado parte de mi infancia. Miguel Ángel, Dolo, con la que por aquel entonces no tenía apenas amistad, Epi Pozo y su mujer Lourdes, a la que tampoco conocía en aquel entonces, María José de Torres, a la que conocí ese primer camino, y después estaban los Arenas y Pino, Mariló, Fernando, María Reyes, Maleni, Carmen Pozo. También vinieron a pasar el fin de semana Soco, Pepi, Pili, y se incorporaron a la reunión el fin de semana Maripepa y los niños. En fin, una gran familia. Yo me sentía acogida por ellos como si no hubiese pasado un solo día desde la última vez que nos hubiésemos visto. En esa primera vez en 2011 que hice el camino con Tocina fue el año en que la hermandad celebraba su 25 aniversario. Pude disfrutar, aunque por un solo año, de la visita a los hospitales San Lázaro y Virgen Macarena, y ver cómo los enfermos y el personal sanitario salían a la puerta a recibir al sin pecado y a la carreta, y cómo le cantaban, rezaban y le daban su vida. También visitamos la Basílica de la Macarena y entramos a ver a la Esperanza y hacerle una ofrenda de flores. Durante el camino, también por primera vez, aunque llevaba ya muchos años haciéndolo, me metí en las aguas del río Quema, acompañando a la carreta y al sin pecado a Rosario con todos los rocieros de Tocina. Nunca me había metido en ese vado andando y tan solo lo había hecho una vez montada en un carro. Con Tocina era la primera vez que pisaba esas piedras resbalosas que si no te agarran a alguien te caes de cruce. Salí de aquel vado del Quema llorando, al escuchar a los romeros que acompañaban al sin pecado cantar ese himno que los de Tocina han hecho suyo, la magia. Quizás no os lo queráis creer, pero ese primer camino con Tocina me llenó de sensaciones nuevas, que después de tantos años haciendo el camino, nunca creí que llegaría a tener. El domingo de Pentecostés descubrí uno de los actos más importantes de la Romería del Rocío, la misa pontifical, celebrada en honor a la Virgen en la explanada del santuario, lleno de color, luz y alegría, donde tenemos la oportunidad de demostrar a la Virgen nuestro fervor y nuestra conciencia.
Es uno de los actos que más me gustan del fin de semana, aunque sin duda el más importante es el salto a la reja. También descubrí el Santo Rosario. Nunca había asistido ni acompañado al Sin Pecado a rezarlo. Cuando por primera vez lo acompañé y entramos a buscar nuestro sitio, me quedé prendada cuando pude ver tantos sin pecado juntos, uno tras otro. Sin duda, o por lo menos así lo describo yo, es una exposición de sin pecado, cada uno con su historia y forma, representando el estandarte que une a cada hermandad en la devoción y el camino hacia la Virgen del Rocío. Me hablaron también de cuando en procesión la Virgen pasase por el sitio donde se pone la hermandad de Tocina. Y lo emocionante que es ver cómo el cura reza la salve a hombro de los hermanos que lo portan, llamando a la Virgen para que venga al lado del sin pecado. Yo estaba nerviosa porque nunca había visto a la Virgen tan cerca como me la imaginaba delante del sin pecado. Pero no pudo ser que yo la viera ese año porque se le rompió al paso de la Virgen el varal y lo llevaron de regreso a la ermita. Tuvimos que representar nuestros respetos a la Virgen pasando con nuestro sin pecado delante del altar donde se encontraban para recibir a las hermandades a las que no había podido llegar y a su romero. Con Tocina he descubierto la parte religiosa de la romería, no solo la fiesta, y entendí en ese primer camino que he tenido la gran suerte de acercarme a lo que me faltaba por disfrutar de la romería, el sentido de por qué peregrinamos hasta llegar a sus plantas. Por mucho que nos gusten las sevillanas, comer, beber, estar con los amigos, cantar en reunión, el camino es lo que nos prepara para que cuando lleguemos ante ella podamos brindarle nuestra devoción. Hay una sevillana que me encanta, que habla sobre las marismas azules que están en el cielo. Y quiero no olvidarme de contar que en el camino hacia la aldea hay muchos vacíos que no podemos llenar. En las marismas azules se encuentran aquellos que nos precedieron. Espero que con ellos esté nuestro querido Papa Francisco, que aunque no visitó la aldea como Juan Pablo II, seguro que se asomará este año al balcón del cielo para vernos peregrinar hacia las plantas de la Virgen. Cada rincón de la tierra que atravesamos es un suspiro que se une a la memoria de los que nos dejaron, pero que seguirán haciendo el camino con nosotros en el alma y en el corazón. Dicen que el rocío es el momento de encuentro entre los vivos y los que ya partieron. Yo quiero pensar que en este próximo camino los hermanos que ya partieron nos van a acompañar y nos van a cuidar. De los que este año han partido, Conchita siempre tendrá un grato recuerdo en mi corazón. Puedo dar fe de lo que ayudó y sintió a esta nuestra hermandad por los cargos que he ocupado durante 2 legislaturas como miembro de Junta de Gobierno. Siempre la tendré en mi memoria por el apoyo incondicional y económico que tuvo con la hermandad para poder sobrellevar el gran bache económico con el que nos tocó lidiar durante la Junta de Carmen Caro, a ella y a toda su Junta de Gobierno. Hay hermanos que ya se han ido, que siguen marcando el camino, guiándonos con su fe y con su devoción. Ellos son los cimientos invisibles de esta hermandad, los que nos dejaron el legado y el amor para la Virgen. Nos enseñaron que el rocío no termina en el momento de llegar a la aldea, sino que sigue entre nosotros mientras mantengamos viva su esencia. Por eso siguen caminando con nosotros. Quiero desde aquí hacer un homenaje a todos los que desde su memoria, su amor y fe nos acercan a la Virgen, desde el cielo o desde la tierra, pero que nunca dejen de guiarnos. La Virgen ha dispuesto en mi vida
que haya formado parte de 2 juntas de gobierno en esta nuestra hermandad. Me estrené siendo hermana María Dolores de Torres, a la que me une hoy una gran amistad. Y como se dice en estos tiempos, fue mi fase de iniciación como miembro de junta de gobierno, aunque conocía bien la implicación que significa ese juramento, pues conocía bien el tiempo que mi padre tuvo que dedicar a su hermandad durante sus casi 20 años siendo miembro de junta de gobierno del Santísimo Cristo de Lourdes. Pero realmente no tuve conciencia de ello hasta que me tocó a mí dedicarlo a esta hermandad. Aún así, a mí me gustaba dedicar mi tiempo a la hermandad e iba aprendiendo poco a poco. También entendí lo que es estar en el centro de las críticas y las miradas de los hermanos cuando la Junta debe tomar decisiones que a veces no son recibidas de buen grado por parte de ellos. En aquella legislatura se emprendió la idea de acercar y dar a conocer al menos un día de camino a los romeros y devotos a la Virgen del Rocío que por circunstancias personales, laborales, estudios, no podían hacerlo. Entonces pusimos en marcha el Jueves de Camino. Esa iniciativa fue una idea que no teníamos muy claro cómo iba a ser acogida, pero los que a día de hoy formamos parte de aquella Junta de Gobierno nos sentimos muy contentos, ya que a partir de ese año la carrera y el sin pecado, el Jueves de Camino, va rodeada de un gran número de peregrinos gracias a la gran aceptación y repercusión que ha supuesto para nuestra hermandad. En esa primera legislatura fui aprendiendo muchísimo e implicándome cada vez más con la hermandad, debido a circunstancias que fueron concurriendo durante esa junta. Pero más tarde comprendí que me sirvieron de gran rodaje para en la siguiente legislatura, junto a Carmen Caro, poder abordar la cantidad de asuntos que nos surgieron. En esa segunda legislatura anduvimos un sendero duro desde el primer momento. Incluso nuestro primer año de peregrinar hacia la aldea fue un camino complicado, un camino lluvioso en el que tuvimos que ir improvisando según nos marcaba el plan romero, debido al mal estado de los caminos, muchos de ellos anegados de tanta agua como caía, por lo que algunos de los lugares señalados para sesteo y pernocta hubo que ir cambiándoles sobre la marcha porque no podíamos acampar. Me acuerdo de muchas anécdotas y de cómo tuvimos que salir de madrugada de su máquina y empezar a andar por el camino de las Fresas, llegando a nuestra casa con el tiempo justo de poder rezar el ángel. Recuerdo también que mi familia me llamaba a diario para saber cómo estaba y me decían que España entera estaba pendiente de los peregrinos que iban andando hacia el Rocío. Aquel fue un camino muy duro. Muchos de los que nos seguían, atentos a las noticias sentados en sus casas, lograron entender la ilusión de tantos romeros que seguían hacia adelante por esos caminos, andando en peregrinación hacia la aldea, intentando llegar como fuera, y comprendieron también que no todo era fiesta, cantes y baile, sino que esa gran devoción y fe es lo que nos empuja a los rocieros, que aunque caigan truenos y centellas, hay que llegar. Año tras año nos ponemos algunos los sombreros con sus cintas, otros las batas y la flor, otros se agarran a la carreta, otros andan al lado de la rueda. Cada uno peregrina como le manda el corazón, para cada año volver a la aldea y llegar hasta sus plantas. Al terminar aquella romería, la legislatura transcurría y además del día a día de la hermandad, la prioridad de Carmen era poder avanzar en las obras de la Casa del Rocío. Aunque debido a la precaria economía que por aquel entonces tenía la hermandad, era tarea imposible. Y por si fuese poco el problema financiero que teníamos, se fue agravando con los múltiples obstáculos que nos fuimos encontrando, gracias a la ayuda como auxiliar de Epifanio Pozo y a Carmen Caro, que dejó en mis manos y de forma incondicional todos los asuntos económicos de la hermandad, pudimos ir saliendo de algunos asuntos y avanzar en las obras de la casa. Desde este abril quiero agradecer a los compañeros de Junta que me ayudaron, apoyaron y colaboraron, cada uno en sus respectivos cargos,
para poder soportar esa dura legislatura y hacerla algo más llevadero. Y también a todos los hermanos y devotos que de forma desinteresada colaboraron en dicho fin. Ahora miro hacia atrás y lo veo todo muy lejano, como si hiciera mucho tiempo de todo aquello. Pero me alegro y me siento feliz y contenta de todo lo que en tan poco tiempo ha sido capaz la hermandad de avanzar. Y que yo haya podido aportar un pequeño grano de arena y formar parte de ese avance. Noche de camino, noche de la arena, noche de la arena, noche de camino, noche de la arena, cantando rocío al lado de bandera, al lado de bandera, y entre los pinares y entre estrellas salen a ver a su puñal, su madre. Luces sin pecado, carreta de verdad, Lirio y Romero que no encontrado. Uno de los grandes agradecimientos que le debo a la Virgen es haber encontrado en esta hermandad a mi familia rociera. Mis Lirio y Romero, cada uno de los que formamos parte de esta familia somos diferentes, con caracteres distintos, gustos no compartidos, pero a todos nos une una amistad y cariño muy especial. También nos une la devoción y la fe a la Virgen del Rocío y el gusto de andurrear por los caminos hasta llegar a sus plantas, para cada año más saludarla y verla. Y sobre todo también el amor hacia nuestra hermandad. Estoy muy orgullosa de mi familia rociera y cada año estoy deseando de pasar una semana con ella, rezando, bailando, cantando, bebiendo, andando por los caminos y discutiendo, discutiendo, sobre todo los preparativos, porque uno hace mucho y otro no hace nada o muy poco, en el camino porque esta comida nos gusta y dijimos que no la íbamos a traer y al año siguiente va otra vez la comida, porque necesito entrar en el baño y está ocupado y lleva una hora dentro quien sea, porque haya gastado mucha agua y no se ha llenado el bidón, en fin. Porque se metan conmigo, como han dicho antes, porque en mi cama duerme María José y sus cosas, que efectivamente, como habéis dicho, a ver, este año lo voy a hacer con ella, porque con la carriola nueva no sé dónde la voy a poner. En fin, cosas de la convivencia. Pero quiero que sepáis que vosotros sois parte de mi rocío, y aunque la Virgen vaya en la carreta, la fe y la devoción me acompañen, sin vosotros mi rocío no sería el mismo. Por eso, este año cuando estemos ante ella, cuando las luces de la ermita iluminen su rostro, recordemos que el rocío no es solo fiesta, que el rocío es familia, que el rocío es fe, que el rocío es esperanza, que el rocío es amor. Desde aquí quiero gritar con fuerza por nosotros, por los que nos precedieron y por los que algún día tomarán el relevo. Y por eso te pido también, Señora, porque el rocío es familia, que el día que yo me muera estés en la puerta esperándome, con tu Hijo, el divino pastorcito y su Padre. Y acuérdate también que esté con vosotros aquel hombre del capazo y su mujer, mi madre, para que cuando yo llegue los abrace y cuando nos abracemos y lloremos juntos, nos volvamos hacia ti, Señora, te miremos a los ojos y te cantemos la salve. Te doy gracias.
Te doy gracias, Señora, porque me he dado cuenta que después de tantas y tantas vueltas y ya tantos años, resulta que toda mi vida sigue girando alrededor de mi calle de siempre, en la calle Cristo del Buen Fin. Ahí, entre su asfalto, acera y fachadas ya gastadas por el tiempo. Ahí, donde he crecido y han vivido y se han criado todo lo que hoy por hoy es lo más importante de mi vida. Mi familia de sangre, buena parte de mi familia rociera, incluso mi marido y mi familia política. Todo lo que era y todo lo que soy ahora estaba en ese rincón del mundo, en el barrio de San Lorenzo, donde para mí cada esquina guarda una historia y cada paso suena a ecos de días pasados. Por eso, Señora, te doy gracias. Señora, te doy mil gracias. He dicho. Bueno, pues nada, después de esta maravillosa historia y abrirnos de esta manera su corazón para expresarnos cómo ella vive y siente no solo la devoción rociera, sino nuestra hermandad, que es su hermandad, ¿verdad? Y como agradecerte, María José, hacernos ya sentir el camino y que nos vamos, que sí, que vamos a empezar la chispa, como decimos. Gracias por todo el esfuerzo que, como me han dicho, que pusiste cuando estuviste en la Junta. Y como no, muchas gracias por sentir a la Virgen y llevar esta devoción siempre por bandera. Gracias, Juan. Por favor, las presentadoras. Lo voy a poner, de momento no. Nos despedimos con el canto de la salve a la Santísima Virgen.